Se ha previsto para participar en este coloquio, hay cuatro temas. La recorrido histórica, los desastres climáticos, los desastres climáticos en Venezuela, los sistemas sostenibles de drenaje urbano y hacia una política de gestión de riesgos de desastres en Venezuela. Las cuatro presentaciones de los ponentes se estima que durarán una hora, más o menos, y los asistentes podrán plantear a través del chat del Zoom las preguntas y comentarios a las ponencias que tengan. Los participantes que quieran tomar la palabra puedan pedirla por el chat del Zoom, que al final, si hay tiempo, después que sean respondidas las preguntas, con mucho gusto se les otorgará la palabra por 3 minutos. Llegó Alejandro. Está conectándose, me está escribiendo que sí, que está en eso, que está es nada más conectándose. Ya voy. Vamos a avanzar. Entonces, el primer ponente Sí, es Alejandro Linayo, que es profesor universitario, investigador y consultor internacional con más de 30 años de experiencia en temas vinculados a la reducción de riesgos socionaturales, de gestión de sistemas de atención de emergencias, desastres y la sostenibilidad. Es director del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos de la Universidad de los Andes. Alejandro. vamos a ver. Vale, Hay problema, Néstor, perdón, Luis. Debería estar conectándose, ya tiene todo y me dijo que estaba conectándose. Algún detalle tenía, pero está tratando de conectarse. Si nos retrasamos un poquito, Néstor, puedes comenzar tú y después enlazamos con Alejandro, para que no nos retrasemos tanto. ¿Te parece? O no les propongo. Sí, yo no tengo problema. Ok, entonces veamos si Alejandro no se ha conectado todavía. Sí, en aras del tiempo para no retrasar más la actividad. Comienza Néstor. Sí, Sí, no tengo problema. No tengo problema. sí, Comienza Néstor Méndez, sí, sí. Ok. Mientras que es Alejandro se profesor conecta. titular jubilado de la UCLA en Venezuela. Posee títulos de varias universidades y ha sido profesor de las universidades en Venezuela, así como también de universidades latinoamericanas en México, Guatemala, Colombia y Bolivia, y en los Países Bajos. Es consultor en el área de ingeniería hidráulica, tales como ríos, riegos, drenaje agrícola y urbano, redes de suministro de agua potable y gestión de aguas superficiales y minas de carbono a cielo abierto, haciendo énfasis en control de inundaciones. Entonces tiene la palabra el profesor Néstor Méndez. Aló, bueno, buenas tardes a todos. Saludos a todos los participantes. Eh, Vamos a dar inicio a la presentación sobre los desastres hidroclimáticos en Venezuela, ¿no? Y le puse al final que si estaba asignado por la resignación, la residencia o la prevención. En la medida que vayamos pasando, vamos viendo a qué me refiero yo con esas tres palabras, ¿ok? Y mire, eso no solo es que sea en Venezuela. Nosotros hemos visto en el último mes fundamentalmente los grandes problemas que se presentaron en Texas, pero
mesecitos atrás hubo problemas también en París, y hubo problemas en Afganistán, y hubo problemas en Brasil. Y aquí en Venezuela, en los últimos años, se han presentado algunos desastres de una importancia más o menos fuerte, ¿no? Recordémoslo, hace como 4 años el problema en el Limón, posteriormente las Tejerías y el Castaño en el estado de Aragua. El año pasado fue en Cumanacoa, en el estado sur. Y este año, que nos afectó fundamentalmente los tres ríos que nacen allá en el páramo, que son el río Chama, el río Santo Domingo y el río Temocotíe, afectando algunas poblaciones, entre las cuales se mencionan las que están allí. Pero todas estas cuencas que estamos hablando tienen características, yo le puse entre comillas ideales, porque están, como yo, sin nada por una serie de elementos hidráulicos que le potencian su carácter, vamos a llamarlo destructivo, cuando se presentan flujos extremos. ¿Ok? Esos vienen dados porque tienen pendientes muy altas, las riberas son muy inestables, todavía están en proceso de buscando el equilibrio, mucha presencia de poblaciones en sus alrededores que van a generar algunos inconvenientes cuando se presentan ese tipo de extremos. ¿Ok? ¿Por qué se sucede esto? Vamos a entender rápidamente lo que es la morfología de los ríos. ¿Por qué los ríos funcionan así? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver los distintas morfologías que tienen los distintos ríos de acuerdo a la pendiente de su causa. Pero debo hacer énfasis que no solo es la pendiente la que modela ese tipo de cauce, sino que también tiene que ver con el régimen hidrológico, vamos a decirlo en esos términos, y las características del sedimento, las características de tanto del cauce como de su vertiente, ¿verdad? En el caso nosotros, por ejemplo, en el caso del río Chama, es el que vamos a hablar mayoritariamente, pudiéramos decir que de todas esas formas en planta del río, pudieran estar entre B, C y parte del D. Esas tienen que ver con las pendientes que se estilan allí y con algunas características particulares. Por ejemplo, aquí tenemos el perfil longitudinal del río Chama. Observe que las pendientes van desde el 8% hasta el 2%. Eso no quiere decir que, por lo menos en espacios pequeños, de 2, 3 kilómetros, se presenten algunas variaciones abruptas de la pendiente. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Frecuente conseguir en esos tramos que hayan pequeños valles, es decir, con pendientes que bajan hasta el 1% en tramitos de 200 metros y después vuelve a cambiar la pendiente. Todas esas configuraciones le generan al río unas particularidades que son más o menos las que vamos a ver. Aquí quiero mostrarles este esquema. Esta es una sección transversal que no corresponde físicamente a ninguna sección del río, pero que tiene más o menos algunas características parecidas. Es un río que tiene un ancho de unos 20 metros, ¿verdad? Con ¿cómo se llama? Un lecho no muy plano. Y aquí hice yo la simulación de cómo sería el flujo cuando él está funcionando a un 40% de su altura ¿cómo se llama? A sección plena, ¿verdad? Fíjense que para esas características y con las pendientes que vimos anteriormente, yo asumí una pendiente del 5% para eso y mira las características que se generan. Voy a hacer énfasis en lo que es la velocidad, 4,84 metros por segundo, y un número de flujo de 1,70. 1,70 genera un flujo supercrítico bastante desarrollado que va a generar algunas particularidades en el funcionamiento del río. Esas particularidades, por ejemplo, tienen que ver mucho con lo que nosotros conocemos como los lechos, las formas de lecho en el fondo. En la medida que el fondo móvil se está moviendo y el agua está circulando sobre ellos, se están generando algunas modificaciones en el fondo. Es decir, que ahora la rugosidad no va a depender tan solo del tipo de material, sino va a depender de la forma que se está generando. Y eso genera que la superficie del agua se presente muy sinuosa, muy abrupta, vamos a decirla, muy tumultuosa.
¿ok? Y particularmente porque en algunos de esos casos se generan instantáneos resaltos hidráulicos que van a presentar el flujo como, mucho, como muy dramático. Y si a eso le agregamos que en ese fondo se consiguen rocas de tamaño que a veces alcanzan la misma profundidad del flujo, se van a presentar flujos muy erráticos y muy, vamos a decirlo en estos términos, muy dramáticos, que pareciera que fueran muy agresivos, ¿ok? Que de hecho lo son. ¿Qué antecedentes tenemos ahí? Aquí vamos a detener un momentico en un evento que sucedió en el año 1993, es decir, hace 30 y tantos años, ¿no? Fíjense, si yo muestro las fotos que son traídas de este periódico en el mes de junio del 93, si ustedes observan en la foto que presenta este periódico y la ponemos ahorita en lo que pasó hace 2, 3 semanas atrás, veremos que los comportamientos fueron análogos. Para ese tiempo, el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Hacía muchas publicaciones y una de las publicaciones que hizo fue el análisis hidrológico de esa crecida en la localización de Mucurubá. Entonces, ahí se presentó cómo fue esa creciente, de qué tamaño fue. Entonces, fíjense la foto en algunos poblados. Fíjense que estas fotos, si nosotros las ponemos ahorita en el mismo día de hoy, pudiéramos decir que sucedieron en la semana de hace 3 semanas. ¿Ok? Esto es en Escagüey y en algunas otras localidades. Fíjense los antecedentes de lluvia. Fíjense que en el año 93 nosotros teníamos estaciones que medían hora a hora lo que pasaba. Teníamos una estación en Pico del Águila, por lo menos que fueron las que se utilizaron para en este trabajo, las que están en la estación Mucubají, Mucuchía, estas pudieran ser los plantíos y la estación de Tabay. Es que teníamos todas estas estaciones hora a hora, con la cantidad de agua que llovió totalmente en ese periodo, que más o menos abarcó unas 14 horas. Con esa información, se elaboraron algunas isolíneas de cantidad de lluvia, ¿verdad? Para toda la cuenca que va desde allá arriba, desde el Pico del Águila, pasando por Apartadero, pasando por Mucuchíe, pasando por Mucurubá, y llegando hasta Tabay, ¿ok? Y ahí están todas las, ¿cómo llaman? Las características de cómo fue esa lluvia. Como conclusiones de ese trabajo, se dice que, por ejemplo, hubo 14 horas con más de 40 metros cúbicos por segundo en Urubá, 11 horas con más de 60 y una hora con más de 100 metros cúbicos por segundo. Se dice que la crecida tuvo una magnitud de 116 metros cúbicos y ocurrió más o menos a las 2. Se estima que 10% de ese caudal fue suministrado por el deshielo y se concluye a su vez que se trata de una crecida cincuentenaria. Como recomendación, que vale la pena mencionar, ellos estimaban la necesidad de hacer una comisión interinstitucional, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transporte y Comunicación, la Universidad de los Andes, CIDIAC, Gobernación y Defensa Civil, que para que evaluara el cauce del Chama aguas arriba de la confluencia del Mucujún, es decir, desde el páramo hasta Mucujún, y que formule las correcciones y previsiones pertinentes. ¿Qué se ha hecho en relación a esas recomendaciones? Yo creo que muy poco. Ok, ahora vamos a irnos ahora al evento del 24 de junio. El 24 de junio, la diferencia con aquella, que esta información fue obtenida no con datos medidos, sino datos provistos por un satélite, ¿correcto? Mire la escala, ¿verdad? De, de, de manejo que tuvo esa información, a diferencia de aquella que fue datos medidos. Estos son datos estimados ¿cómo se llama? Con algunas tecnologías que permiten más o menos hacer este tipo de desarrollo. Con esta información, habría que analizar, yo de esto no conozco tanto, pero cuál sería el grado de confiabilidad que tiene esta información, pero vamos a aceptarla como correcta.
Se elaboraron igualmente una isolínea análoga a la que habíamos tenido anteriormente sobre la cantidad de agua que llovió, en un lapso asumido de 12 horas. ¿Ok? Si nosotros nos vamos más arriba a la zona de los grandes problemas, ¿verdad? Que es la zona de por donde está Apartadero, Mucuchíe, Mucurubá y Tabay, y por aquí tenía la parte de Timote esto fue la información que está. Si nosotros comparamos las dos eventos, este es el año 93, miren la característica, y miren la del año 2025. La del año 2025 aparentemente es menor que el caso de la precipitación. Yo estimo que el periodo de retorno estimado para esta creciente debe estar por el orden de 25 años. Pero, bueno, le puse unos signos de interrogación porque realmente no hice ningún análisis, sino simplemente una observación sobre los valores que están presentando. Ahora, ok, ¿qué pasa, ¿qué pasa con esas características que tenemos? Bueno, existen cuatro tipos que fueron las que mayoritariamente se presentaron en estos problemas. Y unas tienen que ver con los desbordes, debido a la insuficiencia de la capacidad hidráulica, tanto del cauce como de las estructuras. ¿Ok? Y esas desbordes son causados, en un lado, por la colmatación del cauce, por características propias del río, pues, de procesos hidrogeomorfológicos, o en algunos casos inducidos por la actividad antrópica. Y otras obstrucciones de cauce y estructuras de paso, sea por restos de vegetación, etcétera, basura. Por ejemplo, aquí le pongo dos fotos en la parte de abajo que no corresponden a esta zona, pero que ilustran bastante, que es, por ejemplo, esta es una quebrada afluente allá a la quebrada Chorrerones en Tejería. Fíjense la pequeña presa que se forma aquí. Esa presa llena de sedimento y agua, y cuando esta presa colapsa se va hacia abajo causando algunos daños. Y fíjense, aquí al lado tengo las fotos de la quebrada Chorrerón en el pueblo de la Tejería. Fíjense, aquí está un puente que está totalmente colmatado. Detrás de este árbol está otro puente que también está colmatado. Y por supuesto, al no poder pasar el agua, se vino por todos estos sitios. Estas dos fotos fueron tomadas del trabajo que presentó el profesor López, justamente con el grupo Orinoco también. Y aquí arriba se ve un problema también de una obstrucción parcial del puente en una zona aquí en el Chapa. Otra causa típica es la socavación lateral. Hemos visto, y es muy frecuente decir, que en un río recto prácticamente no existe, ¿verdad? Siempre por el carácter tridimensional del lecho, el agua trata de buscar caminos más fáciles y empieza a generar pequeñas curvas, y cuando se hace mucho más notorio los llamamos meandros. Entonces se forman unos flujos helicoidales que van a propiciar la socavación en la curva externa del flujo y un proceso de sedimentación en el flujo. Si yo en esta ribera propicia la socavación tengo alguna infraestructura, por supuesto la voy a afectar. Otra causa típica es la socavación local, ya por presencia de infraestructura. Por ejemplo, el caso de las pilas de los puentes, de los estribos de los puentes, otra cosa. La foto que puse a colación, se corresponde con el río Táchira. Este es el puente que une Venezuela con Colombia. De este lado se encuentra Venezuela y del otro lado se encuentra Colombia. Pero fíjense la socavación local que aquí se sucedió. Observen, fíjense que el nivel del terreno se encuentra por aquí. Fíjense que ahora socavó todo el terreno que estaba encima de las zapatas, socavó las zapatas y dejó a la vista los pilotes de ese lado. ¿Por qué sucede esto? Fundamentalmente porque el agua, fíjense que este puente tiene alrededor de una, dos, tres, cinco, tiene como seis celdas, y el agua básicamente se concentra en una de las solas celdas. Por supuesto, las velocidades van a ser mucho mayores a las que se estimaron para el diseño de esas fundaciones. Estimo yo, que son conjeturas, no tengo pruebas firmes para decir eso. Este, y se generan este tipo de puentes. Y la otra causa típica son movimientos de masa en las vertientes. Estos movimientos de masa son, vamos a llamarlo, potenciados por la lluvia, pero por la lluvia en largo tiempo, es decir, dando posibilidades de que el agua se infiltre en el suelo, sature el suelo, reduzca las propiedades mecánicas del suelo y se produzca el colapso de él.
Situaciones así parecidas se presentaron en grandes sitios de, de Mérida. Ahora, vamos con algunos casos. Vamos al primer caso. Desborde el río Chama en la población de Apartadero. Esta es una imagen de la zona de Apartadero. Obsérvense que aquí viene el río Chama y aquí viene la carretera que viene de Mérida hacia Barinas. Si ustedes observan aquí, hay unas carreteras, unas vías que están paralelas al cauce. ¿Qué pasa allí? Fíjense que el río se desbordó, agua arriba y generó estas inundaciones que ustedes observan en esta zona. ¿Por qué sucede ese? Fíjense este tipo ¿cómo se llama? De material depositado tanto en el campo como en algunas viviendas. ¿Por qué sucede eso? Porque cambios locales dependientes generan procesos de excavación, perdón, de excavación o de colmatación del cauce. Aquí pongo un esquema de cómo pudiera suceder eso. Esta es la situación inicial, se empieza una deposición de rocas y ese tipo de cosas, posteriormente aumenta esa socavación, cuando viene el flujo sobrepasa porque no tiene causa, se va y consigue las carreteras y se va nuevamente generando los problemas que se presentan. Eso igualmente, una situación análoga pasó en el Parque Alberto Carnal. Eso se encuentra más o menos 45 minutos de Mérida aproximadamente, donde hizo más o menos los mismos efectos. Aquí tenemos daños de la infraestructura del caso de los puentes. Este no es directamente en el río Chama, este es un tributario al río Chama en la vía Mérida-El Vigía. Fíjense las vigas del puente como están destruidas por las rocas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto aquí se sedimentó suficiente, bien reciente, con un flujo de rocas bastante considerable y chocó hasta lograr el daño que ustedes observan allí. Ahora veamos con los daños por socavación lateral. Esto sería en el caso, esto sucedió esta vez, en el caso cerca de Las González, en la vía Mérida-El Vigía. Fíjense dónde estaba el río Chama en el año 2000, creo que es en el 2005, ¿verdad? Estaba a 80 metros. ¿Verdad? Y en el año 2024 aquí está la Madre Vieja, y aquí mire cómo se acercó a 5 metros. En este momento, el Chiaba ¿cómo se llama? Se adosó a la terraplén y generó todo este colapso que está aquí. Este chamo ahorita se encuentra aquí por el movimiento que hicieron para tratar de ayudar pues, a que el problema se resolviera. Más o menos un esquema de lo que pasó allí. Aquí venía el río, aquí estaba la vía, el río se fue moviendo lateralmente hasta acá, luego se metió, socavó la vía, colapsó la vía y llegaron. Una posible solución, un muro longitudinal que confine el material y a la vez permita que cuando el agua llegue aquí no genere la socavación. Esto sucedió también muy cerca de ese punto, pero no en la margen derecha, sino en la margen izquierda. Pero comportamientos análogos se vivieron en esta zona. Fíjense que el río pasó por aquí, socavó el terraplén y dañó el terraplén de la vía como el de la vivienda. Igual en este caso en particular, este caso particular se vio potenciado también con una entrada de agua, no sé si de drenaje de lluvia, que también caía como caía libremente sobre la zona y generó este colapso de este terraplén. Afectación de vivienda, como ustedes lo están viendo allí. En el caso del sector Cacute, creo que este fue muy Néstor, te publicitado en acercas los a los medios. 20 minutos. Esta infraestructura que está aquí. Sí, sí, estoy en autos. Socavación local en los puentes, socavación local en los puentes, en los estribos, tanto en el estribo derecho, en el caso del otro puente, ¿ok? Y en este caso ya sería como movimientos de masa que se presentaron y nos destruyeron la vía que estaba saliendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacer? A mí me da la impresión de que cuando suceden ese tipo de cosas se escuchan muchas opiniones de que eso es culpa del cambio climático, que es culpa de Dios, que nos portamos mal y por eso nos manda mucha cantidad de agua. Entonces, da la impresión de que tenemos que resignarnos. Y otro por el contrario dice que no, que ya que eso no se puede evitar, vamos a educar a la gente, vamos a hacerle resiliencia, pero poca gente habla sobre prevención. Entonces,
en ese aspecto yo lo que digo, bueno, vamos a hacer una gestión integral de riesgo. En eso el ingeniero Alejandro Linayo va a ser el que va a hablar sobre ese punto con mucho más detalle porque él es el que conoce más de eso. Aquí al final ustedes van a conseguir sobre algunas ideas, que no las voy a discutir ahorita, algunas ideas sobre qué pudiera hacerse, ¿verdad? Para elaborar un plan de mantenimiento de la infraestructura hidráulica que fue la que más se afectó y la que genera mayor problema, sobre todo en el caso de Mérida, que básicamente colapsó la comunicación entre todos esos pueblos. No hay flujo de economía, no hay flujo de productos agrícolas, de colegios, de nada. Entonces aquí está una idea para que sea discutida en su debida oportunidad. De manera tal de que yo le agradezco mucho por su atención y espero haber cubierto las expectativas. Un abrazo. No se escucha. Está en mute el profesor Germán. Germán, Creo que Alejandro ya está en sala. Germán, enciende el micrófono. Ajá, que está hablando y no lo escuchamos. Ajá. El profesor Ahora sí. Inayo está en sala. Sí, aquí estoy. Ah, bueno, entonces adelante con su ponencia sobre la recurrencia histórica de los desastres climáticos. Perfecto. Bueno, inicialmente quiero, déjeme presentarlo. El profesor Linayo es profesor universitario, investigador y consultor internacional con más de 30 años de experiencia en temas vinculados a la reducción de riesgos socionaturales, la gestión de sistemas de atención a emergencias y desastres y la sostenibilidad. Es director del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos de la Universidad de los Andes. Adelante, profesor. ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero pedir disculpas, tuve un pequeño percance, este evento me agarré en medio de un viaje y tenía unos inconvenientes allí para efectos de conectarme en el internet que estoy, pero ya todo está resuelto. Muchas gracias al Grupo Orinoco por la invitación a este evento. Bueno, yo voy a tener dos pequeñas participaciones en este evento de hoy, muy cortas, he tratado de hacerlo, esencialmente para tratar de como desmitificar dos aspectos que han estado como muy en se han hecho pues muy comunes pues, alrededor de este evento. El primero es vinculado a el carácter como extraordinario que se le ha querido dar a este evento y que está asociado como una especie de cambio en las condiciones del clima y nuevamente caemos en el discurso de que esto pareciera que es un tema de cambio climático y que estamos enfrentando un gran evento. Entonces, para eso voy a tomarme estos primeros 10 minutos para tratar de mostrarles los resultados de un análisis que hemos desarrollado sobre a raíz o inspirados por el evento del 24 de junio que hemos llamado una mirada a la recurrencia histórica de estos eventos. Ya Néstor mencionaba brevemente que se ha contrastado mucho lo ocurrido el 24 de junio con lo ocurrido en, hace ya algunos años, el 26 de junio del año 93, y bueno, se deja ver que son dos eventos que tienen características más o menos similares. Eh, es notorio, y eso también lo mencionó Néstor, este, la diferencia con la calidad de la información que se pudo levantar en el año 93 con respecto a la que se puede levantar ahorita, asociada a los niveles de lluvia registrados. Se deja ver nuevamente. Este es un evento que venimos padeciendo desde Vargas en el 99, que son eventos muy importantes que sería fundamental que se registrara con la mayor precisión posible las cantidades de lluvia que generan estos fenómenos, pero que penosamente no tenemos cómo hacerlo. Los mejores trabajos que he visto para poder tener una estimación de la lluvia que generó el último evento son los que ha hecho la profesora Marisabel Rojas, que ha hecho un análisis con distintos modelos climáticos y meteorológicos, y los resultados son esencialmente
muy parecidos a los del evento del año 93, ¿no? Entonces, lo interesante es que el evento del 93 no es el único antecedente que se tiene para eventos de esta naturaleza. En el Centro de Investigación y Gestión de Riesgo nosotros tratamos de llevar un registro histórico de desastres que han afectado a Venezuela. Hay un registro de terremotos destructivos, que son cerca de 200 terremotos. Esos eventos esos sí están en línea y se pueden consultar desde la página web, desde la sección de recursos. Hay también un registro de grandes accidentes tecnológicos, pero con respecto al registro que tenemos de emergencias y desastres asociados a eventos hidroclimáticos, la base de datos alcanza 8.000 registros. Es una base de datos muy grande, hay que hacer un trabajo muy grande de depuración, por esa razón no lo hemos podido publicar. Ese registro está en un periodo que va desde el año 1900 hasta el año 2023, más o menos. Lo tenemos actualizado. Pero bueno, la data viene de distintas fuentes, todos son levantamientos de carácter hemerográfico y para el estado Mérida, esa base de datos registra actualmente 600 emergencias o desastres de carácter hidroclimático. Repito, entre el año 1900 y el año 2023. Yo hice un análisis. Esa información, de hecho, en algún momento llegó a estar en línea. Había una página web que tú revisabas y podías ver cuál era la recurrencia para municipios, pero penosamente, bueno, todo eso no está, eso ya no existe, pero nosotros tratamos de llevar esa data y tratamos de irla publicando en el portal del SIGIR y nosotros hicimos un análisis para eventos registrados en los mismos municipios que fueron afectados en el evento del 24 de julio. Me refiero a de desastres, emergencias de origen hidroclimático que han afectado a Cardenal Quintero, Justo Briceño, Libertador, Miranda, Rangel, Santos Marquina y Pueblo Llano. Y el número que encontramos son 142 eventos. De esos 142 eventos pudiéramos clasificar de una manera subjetiva, 70 son de carácter leve, 52 son de carácter moderado y unos 20 son más o menos de carácter grave, quiere decir con efectos más o menos similares a los que vimos el 24 de julio. Como les comenté, toda esta data es de origen hemerográfico, está basada en una revisión de fuentes documentales de distinto tipo, estos específicamente levantados en el estado de Mérida, y nos hace ver de que estamos nuevamente ante un evento de reconocida recurrencia histórica en el que realmente no hay sorpresa. Esta es una situación común que hemos vivido en Venezuela desde hace mucho tiempo. Ya alrededor de Vargas, que es el desastre hidroclimático más importante que ha vivido Venezuela en el último siglo y quizás un poco más, quizás a lo largo de su historia, se sabía que los antecedentes de ese evento, las primeras descripciones de fenómenos similares, datan de 1798. Y de ahí en adelante hay una lista muy interesante de eventos que denotan en 1789, 1797, 1914, una recurrencia nuevamente asociada a estos eventos, ¿no? Otro espacio en donde también pareciera que con cierta frecuencia se repiten estos temas es la cuenca del Mocotíes, también en el estado Mérida. Recordamos muchos de nosotros lo que se registró en esa cuenca en el año 2005 y que generó mucho daño, particularmente en Santa Cruz de Mora, en Tovar. Y ese evento tuvo una reedición en el año 2021 que nuevamente generó problemas. Nuevamente, cuando uno revisa estos eventos, tú te das cuenta que algunas descripciones de unos aludes torrenciales extraordinarios para esa misma zona se remontan al año 1610. En este caso fue un evento particular porque es un fenómeno cosísmico. Un terremoto muy importante generó un deslizamiento, obturó durante meses el curso del agua del río Mocotíes y luego, bueno, por efecto de tubificación, se generó un rompimiento del taponamiento que había y se generó un problema. Pero de ahí en adelante, como te digo, hay una cantidad importante de eventos que eh, denotan que el carácter recurrente de estos eventos.
Para efectos el evento del 2005, hay un trabajo muy interesante de como desastrología forense, llamémoslo de alguna manera, que hicieron los profesores Carlos Ferrer, Marbella Dugarte y Jaime Lafayette, tratando de entender por qué se dio aquel desastre. Y los resultados de ese trabajo eran muy interesantes. Demostraban que dos imágenes aéreas del año 67 y del año 93 de Santa Cruz de Mora, y ahí se ve el cauce que tenía originalmente el río Mocotíes, y se observa cómo para poder, durante finales de los años 80, principios de los 90, lograr que entrara la vía perimetral que se hizo a esa población y que te lleva pues desde la Alcabala de la Victoria hacia la población de Tobar, fue necesario desviar el cauce original de ese río. Aquí se observa en azul el cauce original del río y aquí se veía el río con el cauce modificado. Pues obviamente cuando se dio el evento del año 2005, el río recuperó su cauce. Este evento dejó un poco más de 100 muertos. La mayor parte de los muertos estaban en las zonas que fueron ocupadas, que era por infraestructura, el terminal de pasajeros de Santa Cruz, que eran zonas en donde antiguamente pasaba el río. Estos resultados nuevamente demuestran que en estos casos realmente no es que hay un incremento en los niveles de lluvia, es un aumento en la vulnerabilidad, en el ocupamiento insostenible, malas maneras de hacer gestión del territorio, etc. Penosamente, este estudio no se pudo repetir para efectos del evento del 2021, sin embargo, porque no había las universidades, no tenían recursos, no se puede hacer campo, no hay, bueno, la crisis que todos conocemos, pero sí sabemos que el análisis con sensores remotos que se hizo es que en los niveles de deforestación en las cuencas altas de los ríos y quebradas donde se generaron esos aludes torrenciales son apabullantes, realmente abrumadores. Aquí se puede ver en esta imagen brevemente cómo para meter ganadería la gente acabó de alguna manera con el bosque que protegía esas cuencas altas y ahí se generaron muchos de los procesos que afectaron a esas poblaciones en el 2021. Entonces ya finalmente en este punto, siempre alrededor de este tema surge la pregunta, bueno, de qué tenemos en la mano? ¿Un problema de cambio climático o un problema de modelo de desarrollo? Todos los estudios que nosotros hemos desarrollado, primero demuestran que cada vez que hay un evento de esto, con mucha facilidad los políticos salen señalando que esto es un problema del imperio, que esto es culpa del norte, de la industrialización, pero realmente cuando tú te das cuenta de la recurrencia histórica y las características que tuvo el evento, te das cuenta que no, que estamos viviendo esencialmente los mismos eventos, pero hay mucha mayor exposición. El único evento que se estudió en algún momento y que pareciera sospechoso por las características particulares de los niveles de pluviosidad que se dieron fueron esas lluvias que se dieron en el año 2010 y que generaron aquel montón de damnificados. Ustedes recuerdan el tema aquel de los dignificados que ocuparon un montón de oficinas ministeriales y eso, bueno, todo aquello que pasó. Curiosamente, el análisis que se hizo alrededor de ese evento, se hizo un análisis temporal, esto lo hizo la gente del Departamento de Hidrometeorología, el profesor Valdemar, de la Universidad Central de Venezuela, y él logró ver que desde 1890 hasta el 2010 el volumen de precipitación registrada en ese año en Caracas no tenía antecedentes. Entonces, cambio climático pudiera ser, pero realmente en casi todo lo demás, incluyendo lo ocurrido el 24 de noviembre, perdón, el 24 de junio, no hay ningún elemento para tu poder achacarle las causas de fondo del problema a problemas de mala gestión, mala ocupación, mala gestión del territorio, todas estas cosas. Por lo poco del tiempo, yo le sugeriría que hay un poco más de información sobre este tema. Hay un artículo en este libro que se llama Perspectiva de Investigación y Acción frente al Cambio Climático en América Latina, y yo escribí un aporte que se llama Cambio Climático, la excusa perfecta, y donde trato de hacer un análisis sobre este tema, particularmente en el contexto latinoamericano. Y por otro lado, también a nivel internacional, en este Routledge Handbook of Hazard and Disaster Risk Reduction, hay también un aporte que se llama Climate Change, The Perfect Political Excuse, donde de alguna manera tratamos de mostrar estos temas. Si quieren mayor información sobre este nivel de detalle, toda esta data y esa base de datos la hicimos pública, está en nuestras redes de LinkedIn, y también grabamos un programa de radio, una edición especial de una iniciativa comunicacional que tenemos, que se llama Información a todo riesgo,
y en ese caso el programa se llamó Páramo Merideño, Emergencia en el Techo de Venezuela. Eso está disponible en nuestro canal de YouTube, cualquiera lo puede ver y de una manera quizás un poquito más pausada podrán escuchar un poco más de datos asociados a lo que les acabo de compartir en esta primera parte. Y eso es lo que quería compartir en esta primera etapa de este evento. Muchas gracias. Tiene el Muchas gracias, micrófono ahora sí. muchas gracias, profesor Inayo. Vamos a continuar entonces el foro con el profesor. Se le apagó. El micrófono, profesor. Germán, el micrófono. Sí, muy malo con estas cosas. El profesor Luis Mora es profesor titular y jubilado activo del CIDIAT ULA. Es doctor y maestría en ciencias, especialista en gestión de aguas con más de 35 años de experiencia. Profesor en La Molina del Perú, coordinador de posgrados del CIDIAT, coordinador del programa especializado en gestión del sistema de agua potable y saneamiento del CIDIAT, asesor del FAO, de la FAO, del BID, colaborador del grupo IFIDAC, UNESCO, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidroambientales y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica. El profesor Luis Mora nos va a hablar del entramado urbano y los sistemas urbanos de drenaje sostenibles, una alternativa para la mitigación de inundaciones pluviales. Tiene la palabra, profesor Mora. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito tomando ese contexto, precisamente centrándonos en el caso de las ciudades, ¿no? Y en este caso la ciudad de Mérida. En ese sentido, hemos hecho algunas investigaciones precisamente de riesgos potenciales que ha tenido la ciudad. Entonces vamos a hablar un poquito del riesgo en el río Albarregas, del concepto de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, las potencialidades de aplicaciones en Mérida, ejemplos digamos, que hemos hecho algunos análisis numéricos con, digamos, la fuerza que tenemos y los recursos y algunas conclusiones al respecto. Bueno, al principio este es precisamente Mérida, este es el Parque Metropolitano Albarregas, donde se desarrolla la ciudad, ¿verdad? Y que tenemos una oficina dedicada a este parque que está allá en el CIDIAT, precisamente es la oficina Pamalva, y que con la cual hemos hecho algunas investigaciones precisamente cómo se comporta el parque y cuáles serían los riesgos potenciales del parque, ¿no? Para eso hemos hecho trabajo con estudiantes de la universidad, en este caso de la Escuela de Geología, y precisamente hemos simulado ya el río Albarregas con detalle. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque precisamente estos eventos que se han presentado en el páramo pudieran bien centrarse esos centros de tormenta en las zonas precisamente de estos ríos y nos preocupa. Entonces, en función a eso, hicimos todo un análisis precisamente con modelaje y tenemos que el cañón del Albarregas no tiene problemas precisamente con altos niveles, porque es un cañón como tal, pero sí las velocidades que se generan en esos eventos son velocidades erosivas y hemos detectado que en algunas zonas esas velocidades, ¿verdad? Pudieran tener problemas. Entonces, aquí básicamente estamos viendo algunos puntos sensibles que hemos visto ya problemas de erosión en márgenes, problemas digamos que el río ha empezado, que es lo que detectamos en algunos eventos. El río avisa, él no es que de alguna manera se metió en este momento, él viene poco a poco, crecida por crecida, diciendo por ahí voy. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces, una vigilancia de ese río, una vigilancia de estas cosas a tiempo es lo que nos va previniendo todos estos focos que pueden ser de alguna manera de zonas vulnerables. Aquí también hemos hecho con base a la normativa, hemos hecho precisamente un análisis de las construcciones que se han hecho
a las diferentes márgenes y detectando que hay algunas construcciones, por supuesto, que están fuera de norma. Entonces aquí me gustaría hacer un zoom en un sector de un sistema de infraestructura crítica que es precisamente el sector del depósito de aguas de Mérida. ¿Por qué es tan importante? Porque ese sistema es la zona de provisión de la zona norte de la ciudad. Este puente, que es el puente que pasa por el río Albarrega, que es el del Paseo de los Próceres, tiene algunos detalles que ya indican que cualquier evento de cierta magnitud pudiera causar algunos problemas en el río y en ese sector del depósito. Bueno, esto lo hemos hecho con estudiantes, repito, de la Escuela de Geología. También hemos hecho un análisis de ese río, precisamente, tanto hidrológico como geomorfológico, y hemos simulado algunos eventos sísmicos de ciertas intensidades. Eso nos dice que hay zonas precisamente de amenazas de desplazamiento en los taludes que pudieran poner en riesgo a alguna población en esas zonas. Aquí se desarrollan precisamente los barrios de el, Sa- eh, Simón Bolívar y precisamente estamos hablando aquí del viaducto Campo Elías, precisamente del centro de la ciudad. Y hemos detectado que para algunos eventos había la probabilidad de que esos muros que están construidos acá, digamos, se queden cortos y eso nos preocupa. Hemos hecho simulaciones no con flujo de detritos. Esta es la nueva parte que vamos a hacer precisamente con otros estudiantes. Vamos a tratar de utilizar técnicas más elaboradas precisamente para llegar a una información más fidedigna. Aquí combinamos el chingo y el sin nariz. ¿Qué es eso? Precisamente los riesgos hidrológicos, ¿verdad? Y los riesgos geomorfológicos y los riesgos de sismo. Entonces, este mapa correlaciona precisamente las zonas que pudieran estar expuestas a ambos riesgos. Por supuesto, no son riesgos, no son eventos que se van a dar en el mismo momento, pero sí son zonas que pudieran tener una afectación importante y se ven que estos riesgos, zonas de barriadas enteras, pudieran estar, digamos, afectadas en este tipo de eventos. Entonces, también hemos hecho algunas publicaciones precisamente para otra zona del parque entre el viaducto Miranda y el viaducto Sucre, donde de alguna manera aquí no tenemos barrios, pero encontramos otros puntos que son interesantes donde ya hay socavación de márgenes y esa socavación de márgenes puede causar también algunos problemas a mediano plazo. Entonces identificamos esos riesgos, esas descargas y que uno de una vez podemos decir, mira, esto se puede corregir. Aquí lo que podemos tener es unas torrenteras, hacer alguna medida estructural para que esto no se convierta en un problema, sino básicamente tratarlo. Entonces también hemos encontrado descargas de agua servida que no tienen de alguna manera la forma normativa con la que pudiéramos tener. Entonces fíjense lo que les decimos, o sea, tenemos un cañón que ustedes dicen, no, más nunca va a llegar en esta zona crecida en el río, y es verdad, pero las velocidades erosivas que se generan para diferentes periodos de retorno son importantes y esas velocidades, que es lo que aplicaba el profesor Néstor Méndez, son las que van a causar, digamos, esos cambios, digamos, y esa capacidad de socavación y de erosión de márgenes. ¿Ok? Aquí también vemos la parte de la amenaza de desborde y la parte de amenazas de socavación del río en ese tramo, el río Albarrega. O sea que se ve que básicamente el río fuese inofensivo, pero cuando analizamos tenemos algunos problemas en puerta. También nos combinamos también la parte de efectos de intensidad sísmica y en ese mismo tramo nos dimos cuenta que hay una variación inclusive, digamos, en las intensidades que pudieran sufrir la zona norte y la zona sur, donde vemos que esta zona norte de manera diferencial en una escala de Mercalli pudiera tener una variación de intensidad mayor
con respecto, perdón, la zona sur pudiera tener una variación de intensidad mayor con respecto a la zona norte, pero aquí hay edificaciones, ¿ok? Y hay que revisar entonces la normativa para esas edificaciones, si en realidad tendrían, y amén de que este es un talud importante y todas están muy cerca del talud. Por norma sísmica sabemos que también pudieran haber varios problemas en el parque. O sea que hemos tratado de analizar esto para hacer un plan de manejo del Parque Albarrega con la oficina Pamalva, digamos, en este sentido, que bien la dirige nuestro profesor Alberto Pérez del CIDIAT y que básicamente podemos hacer algunas intervenciones y reglamentar. Pero ¿qué hacemos en función a estos riesgos de inundaciones también pluviales? Porque nos preocupa también que básicamente nosotros digamos, oye, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar a corto, mediano y largo plazo? ¿Y qué medidas pudieran ser sostenibles? Es ahí donde tomamos, digamos, un planteamiento que se hizo desde los años 70, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Este no es un planteamiento nuevo, viene de los años 70, ya tiene más de 50 años, pero explotó en los años, en este siglo XXI, básicamente que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible que hacen llamado a todo lo que son medidas basadas en la naturaleza. Entonces empezamos a hablar de conceptos muy elementales, lo que es la capacidad de un almacenamiento de mitigar las crecidas, ¿ok? Entonces podemos mitigar los Q máximos, aumentar los tiempos de concentración, minimizar las secciones de los drenes, tener un alto impacto económico porque de alguna manera evitamos daños, evitamos caudales pico y minimizamos los riesgos de inundaciones pluviales utilizando algunas técnicas de almacenamiento. Pero también trabajamos con otro efecto que es importantísimo y que tiene que ver con la parte, digamos, ambiental, que es el sostenimiento de los gastos de infiltración. ¿Cuál es la idea? Generar macro rugosidades en esos flujos que tenemos en drenajes y permitir que haya mejor infiltración. Ya con eso ganamos porque prácticamente ¿qué se ve afectado con los fenómenos de variabilidad y cambio climático? La infiltración. En el ciclo hidrológico cualquier escenario te va a afectar la infiltración y los escenarios de cambio climático. Entonces la idea de este tipo de técnicas es favorecer la infiltración, aumentando la probabilidad de flujo base y drenaje en los drenes naturales y mejorando la adaptación al cambio y la variabilidad climática. Pero hay otra cosa interesantísima también para la cual se pueden utilizar estas técnicas. Aquí tienen lo que es un hidrograma, lo que es el polutograma, y les digo que la polución que se genera en las aguas, digamos por las ciudades, en los cuerpos receptores, la mitad es por drenajes de aguas de lluvia. La otra mitad es por la contaminación sistemática de aguas servidas y la otra mitad es precisamente por esta contaminación sistemática que hay por metales pesados, lavado de calles y todo eso. Pues la idea de este tipo de técnicas es mitigar también esos polutogramas para que esas aguas también se puedan tratar, de hecho. Entonces, bueno, aquí hay otra, digamos, otra forma de ver este tipo de medidas. Ok, hay dos publicaciones que son muy interesantes. El profesor precisamente Germán Uzcategui nos compartió la publicación sobre todas esas técnicas precisamente de soluciones basadas en la naturaleza y hay uno que es la Biblia prácticamente para este tipo de técnicas es un libro que se editó en el 93 después de investigaciones de los 70 que es la gestión de la polución urbana en tiempos de lluvia que ha sido de alguna manera un libro icónico para los que seguimos en este sector. Pero ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos con este tipo de técnicas? Las cosas más elementales es cosecha de agua en viviendas. ¿Por qué? Porque favorecemos la captación de aguas de lluvia que no entren al sistema de drenaje. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? A nivel de parcela, cualquier cantidad de técnicas que nos ayuden a mejorar precisamente esa infiltración. Y a nivel de predios y espacios públicos hay cualquier cantidad de técnicas propuestas para mejorar la infiltración,
para que esos drenes no lleguen tan rápido a los cuerpos receptores. Y a nivel de medio natural también hay una serie de técnicas que te ayudan a tener lagunas de absorción, algunas de retención de crecida y cosas de estas. A nivel en una vivienda, pues es elemental la cosecha. Yo no voy a hablar mucho de lo que es la cosecha de agua porque todos lo conocemos. Por ejemplo, yo soy de Lara también. Estoy en Lara, decirle a alguien que coseche agua es llover sobre mojado. Eso lo hacen todos los días, la gente de los barrios de Barquisimeto, por ejemplo. Entonces, esto es, y precisamente los estudiantes han hecho cosas como esta, adaptación de soluciones, esto lo hacen con SketchUp, pero por supuesto, pero este tipo de soluciones también pudieran adaptarse de manera paisajística y aprovechar esos pequeños flujos para riego de, digamos, de predios, y que esta técnica es muy interesante precisamente cuando estamos hablando de las zonas periurbanas, donde se puede hacer este tipo de planteamiento. Igual voy a cortar hasta aquí porque básicamente hemos hecho investigaciones de adaptar estas técnicas precisamente a la meseta de Tatú y al parque a Mérida, precisamente, y esto es en la zona central de Mérida. Este es el colector central de Casco Central de Mérida. Este es un colector de aguas servidas, pero en realidad era un colector de aguas de lluvia que se le colocaron las aguas servidas, porque es un cajón de 2x2, o sea que no es una cosa muy chiquitica. Ese señor lo analizamos para ver qué medidas podíamos trabajar en Mérida a nivel conceptual. Esto lo hicimos con urbanistas, señores. ¿Por qué? Porque el urbanista sabe dónde y cuándo y cómo se puede hacer una medida de este tipo, y precisamente lo hicimos con un trabajo muy... todos estos trabajos que les acabo de mostrar son trabajos menciones publicación, y este lo hicimos precisamente con un arquitecto urbanista que ahora está haciendo su doctorado en adaptación de estas medidas, pero lo está haciendo en antropología, porque una de las cosas es la resistencia de aplicación a este tipo de cosas, porque hay una resistencia normal, que es el mantener todas esas soluciones después de los esquemas de operación y mantenimiento, a los cuales estamos muy de acuerdo. Aquí detectamos en esto, pues precisamente zonas de riesgo geomorfológico. Esta zona ya tiene problemas, hay deslizamientos en la ladera detectamos también que podíamos utilizar jardines de lluvia para disminución del caudal superficial. Detectamos también algunas zonas donde podemos colocar zanjas de filtración, otras zonas donde pudiéramos colocar celdas de biorretención, y precisamente la desconexión de techo de sistema de drenaje con el incentivo poco a poco. Al principio un 10% de las edificaciones del sector de estudio, y después a los 30 años un máximo de 30%. O sea, una cosa que sea lógica, que sea posible en el tiempo. Entonces, esta desconexión con técnicas de cosecha de agua, venta para utilización de venta de la técnica, perdón, para utilización de estas cosas en riego en jardines, son muy elementales, pero la gente la puede asumir. Entonces, básicamente también hicimos lo mismo en el núcleo La Hechicera, el núcleo Pedro del Rincón Gutiérrez. Ahí nos llamaron porque había un problema de que la biblioteca se inundaba. Entonces, bueno, hicimos una revisión de toda la reglamentación y el sistema de drenaje estaba excelente, todo a norma. Cuando vemos y hacemos el análisis, lo que estamos hablando, mantenimiento. Entonces teníamos unos nodos colapsados precisamente porque no había un buen sistema de mantenimiento. Digamos, el problema que tenemos en los drenajes urbanos es que prácticamente son sistemas sin padre definido, ¿ok? La hidrológica dice que es la municipalidad, la municipalidad dice que es la hidrológica, al final es la municipalidad, pero la hidrológica es la que recibe todas estas aguas combinadas con aguas de lluvia. Aquí lo que hicimos fue prácticamente hacer un planteamiento de ciertas medidas, pavimentos permeables, de tanques de lluvia, jardines de lluvia, techos verdes, y nos damos cuenta, por supuesto, que si tuviésemos pavimentos permeables, tuviésemos un gran impacto. No tanto los tanques de lluvia detectamos que eran tan efectivos como los jardines y parques de lluvia como técnicas, pero sí nos dimos cuenta la afectación de algunos colectores. Esto lo modelamos con el modelo Swing de la EPA, el cual tiene todas estas técnicas ya intrínsecas, y es interesante porque ya a nivel de pregrado uno puede introducir todo este tipo de técnicas para que los muchachos vayan pensando en realidad
en cómo abordar este tipo de solución. Bueno, en conclusión, es importante avanzar hacia la implementación de medidas correctivas en las zonas de alto riesgo identificadas para prevenir potenciales desastres. Es importante repensar y reformular nuestros criterios de operación y mantenimiento para asegurar la gobernanza de esos sistemas de drenaje. Las técnicas SUD se ubican en medidas sin arrepentimiento frente al cambio y la variabilidad climática. Si queremos vender el cambio climático, señores, pues estas técnicas nosotros hicimos un trabajo en 2018 que se publicó en 2020 diciendo, mira, si quieres de alguna manera financiar para cambio climático, financia por favor las medidas que se consideran medidas sin arrepentimiento frente al cambio y la variabilidad climática. Eso lo escribimos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Se pueden implementar a corto plazo y mediano, comenzando a niveles de escalas de vivienda, de parcela, avanzando poco a poco según se muestre la efectividad a mayores escalas, pero este es una bola de nieve que tenemos que ir haciéndola poco a poco, repito, pensando a nivel de vivienda y parcela y después en otros tipos de escenarios. Les doy las gracias y aquí tenía dos de aporte porque me interesaba mucho comentarles que estas medidas, por ejemplo, yo cuando me vine en el 93 de Francia, prácticamente estaba el sistema Ramsés, que fue el sistema que implementó la ciudad de Bordeaux para gestionar en tiempo real, en 1993, repito, las crecidas y las lluvias en toda la ciudad. Esto costó aproximadamente 800 millones de dólares y ahora posee 230 estanques de retención de crecida y ha gestionado de manera exitosa 300 eventos importantes y de alguna manera ha limitado precisamente las áreas de drenaje, tienen unos mapas bien interesantes. Y otro caso que es emblemático es precisamente el sistema de gestión de tormentas de Tokio, que se construyó en el 93 y 2006 a un costo aproximado de 2.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de inversiones importantes, pero ha evitado entre 2000 y 2018 1.000 millones de dólares precisamente en daños. Entonces, en España ya hay reglamentaciones de 2018 y en Latinoamérica yo en noviembre estuvimos en Latinoamericano de Hidráulica y ya esto explotó en Latinoamérica, señores. Ya estamos hablando de que Colombia, México, Brasil están montados en investigaciones, no todavía de manera efectiva a nivel digamos, de grandes escalas, pero ya estamos montadas. Eso para mí fue bien importante. Y cuando estamos en estados avanzados de la gestión municipal, podemos encontrar, esto es la ciudad de Bordeaux, que tiene para cada comuna, tiene zonas donde las técnicas han permitido la infiltración en litros por segundo, milímetros por día, alrededor de sus diferentes comunas. Bueno, eso era todo lo que quería conversar con ustedes y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mora. Le damos la palabra entonces otra vez al profesor Linayo, quien ya fue presentado al principio de la exposición. Profesor Linayo, tiene usted la Voy a palabra. dejar de compartir. Ajá. Profesor Bueno, Linayo. ok, bueno, bien, de nuevo, gracias. Yo, bueno, creo que estamos excedidos de tiempo, entonces voy a pasar muy, muy rápidamente por lo que yo había definido como la segunda parte de este aporte. Yo dije que iba a tratar de como de desmitificar dos cosas. La primera era que era un evento Haga la extraordinario. exposición que tenía pensada completa. O sea, ¿Sí? recortamos el tiempo Ok, de preguntas, sí. ok. Voy a tomar 12 minutos a lo sumo, ¿ok? Que era lo que tenía previsto. Entonces, lo que habíamos acordado para cerrar es qué hacer ante estos eventos, qué es lo que se pudiera asumir ante este tema. Y por otro lado, ¿qué ha hecho Venezuela? Porque se han hecho algunas cosas importantes en el país para tratar de avanzar hacia un enfoque de gestión de riesgo, pero hay cosas vitales que definitivamente no se están haciendo. Inicialmente vale la pena partir del principio de, bueno, ¿qué es lo que pretende este enfoque que es de gestión de riesgos que se ha vuelto como tan en boga a partir de este siglo? Pues parte de entender que hay que comprender en su justa medida qué nos dicen estos eventos. Estos eventos no son eventos asociados a un mal funcionamiento
en la Matrix, no es que la naturaleza se volvió loca, no es que, sino que de alguna manera pareciera que hay un mal matrimonio entre el territorio que ocupamos y sus dinámicas y los seres humanos y nuestros intereses a la hora de definir dónde construimos, dónde creamos, dónde invertimos. Hay que partir un poco del principio de que cuando estas cosas ocurren, no es que la naturaleza es mala y nos castiga con unas lluvias o con unas crecidas o con unas sacudidas de la tierra. La naturaleza sencillamente no es ni perversa ni benevolente, ya sencillamente va haciendo lo que le toca hacer y si nosotros no ocupamos inteligentemente en función de esas dinámicas, es muy difícil que no haya inconveniente. Penosamente, la lectura popular es todo lo contrario. El modo como estos temas se manejan en el día a día hace ver que sigue siendo un tema donde se culpa o donde se culpó durante muchos años a la naturaleza, a las quebradas, que son como las culpables de lo que ocurre, cosa que no es así. Desde hace años, la comunidad científica, el sector académico en Venezuela ha hecho caracterizaciones muy completas, estudios muy bien, muy rigurosos sobre los escenarios de amenaza que existen en distintas zonas del país y han hecho advertencias a tiempo diciendo aquí hay que tener cuidado porque aquí ocurren tales y tales cosas. Yo creo que uno de los documentos que llegué a leer y que me pareció más contundente fue un escrito que publicó en el año de 1949 el doctor Eduardo Roll. Él era presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencia Física y Matemáticas, si mal no recuerdo. Él hizo un pequeño librito, nosotros hicimos una reedición por la importancia que nos parece que tiene ese material sobre los diluvios en las montañas de la cordillera de la costa. Él muestra todos los antecedentes históricos y todas las descripciones de todos los eventos que hasta ese año existían para esas comunidades de la costa central de Venezuela y al final él hace una advertencia que los apuntes, lo que he presentado demuestra los peligros que están expuestos los habitantes que construyen sus viviendas aquí y esto debe invitar a las autoridades competentes a tomar las medidas del caso, prohibiendo la construcción de todo edificio que se plantee en zonas que se consideren peligrosas, inundables, de acuerdo a los estudios. Eso se dijo en el año de 1949. Ya en el 51 vinieron unos daños muy importantes por unos procesos que luego fueron de alguna manera el evento grande que antecedió al desastre del diciembre del año 99. Entonces, el problema que nosotros tenemos, y es un poco lo que trata de señalar la gestión de riesgo, es que el problema de los desastres y del riesgo no está eh, limitado al quehacer de los entes de preparación, respuesta, apoyo humanitario, la protección civil y los bomberos. Esas son las personas que lidian con las consecuencias. Ellos trabajan con lo que es el tratamiento sintomático de la patología, pero la construcción de los escenarios que de alguna manera se convierten en esos futuros grandes desastres son temas que están en manos de los actores de desarrollo. Por eso la gestión de riesgo trata de mirar, invita a atender y a intervenir estos retos en causas y en consecuencias. Obviamente ante el desastre hay que hacer cosas y hay que apoyar a la gente, pero realmente ese es el esfuerzo menos rentable, menos inteligente y menos sensato. Lo importante es apostar aguas arriba. O sea, ¿qué hay que hacer para que estas cosas no ocurran? Y eso te lleva al mundo de la gente que hace gestión sectorial de desarrollo. Gente que trabaja en vivienda, en vialidad, en educación, en salud, en servicios públicos, etcétera. Porque es allí donde los riesgos se construyen, tomando decisiones por acción o omisión que permiten que se generen los escenarios. En el caso venezolano debemos decir que el marco legal, como lo hemos estudiado en todos los países de América Latina, nosotros hemos estudiado con mucho interés durante años en el SIGIR cómo ha sido la relación entre las formas como se ha evolucionado la institucionalidad y los marcos legales alrededor de los desastres, y siempre en todos los países, después de grandes desastres, han habido grandes transformaciones, se crean ministerios, se hacen nuevas leyes. En el caso venezolano es muy notorio, pero también en Colombia, también en México, también en Perú, también en Chile.
Venezuela tenía un sistema de defensa civil que fue originado por el terremoto de Caracas del 67. Pasan 2, 3 años y luego se crea la nueva estructura. Y a raíz del desastre de Vargas del 99, se generó una modificación muy importante. Que ustedes ven más o menos los desastres y todos los, digamos, cambios legales importantes que se han dado. Entonces, para hacerlo muy rápido, ¿qué avances importantes uno pudiera decir que se han dado en el marco de lo normativo en Venezuela? Bueno, yo creo que hubo un primer paso importante, que es que durante algunos años, a principios de este ciclo, existió en Venezuela un Programa Nacional de Investigación aplicada a la reducción de riesgos de desastres del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue una iniciativa del doctor Carlos Genatio, siendo el creador de ese ministerio y su primer eh, ministro, de que este tema debía ser una prioridad para el sector científico y tecnológico. Yo tuve la oportunidad, junto al doctor Raúl Esteves, de liderar un poco este proceso entre el año 2000 y el 2007, y ahí se hizo un inmenso esfuerzo que de alguna manera convocó a realmente gente muy brillante del país para tratar de hacer los diagnósticos, de generar propuestas, y se hizo realmente una inversión más o menos importante. También en el marco de eso, se hizo en el año 2001 una modificación muy importante a lo que era el sistema, antiguo sistema de defensa civil, y se creó un sistema de protección civil y administración de desastres que entendía que era el ente que se encargaba de lidiar con las consecuencias del riesgo construido, pero que era parte de un sistema más grande que se llamaba Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, aún no estaba definido, y que lidiaba con causas y consecuencias. El tema de ese sistema más grande se consolida en un esfuerzo muy largo que se dio entre el año 2001 y 2009, cuando en Venezuela se crea la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, que es un marco legal que de alguna manera lo que trata es de hacer eso, de entender que los desastres hay que atenderlos en causas y consecuencias, y donde se definen algunas pautas para que los actores de desarrollo comiencen a hacer las cosas un poco mejor y sí, de una manera en que se construyan menos escenarios de riesgo, ¿no? Y bueno, finalmente, pocos años después, algunos años después, se creó una institucionalidad que supuestamente debería haber tendido a tratar de apoyar este tipo de procesos. Penosamente, el problema que ha habido no está en que no tenemos las reglas, o no tenemos las normas, no tenemos las leyes, o no tenemos la estructura. El drama está en el cumplimiento de lo que se supone que se tiene que hacer. Yo trabajé como consultor internacional de un ente europeo de esos de apoyo humanitario, que ante esa crisis humanitaria crónica que tiene Venezuela, y que ha hecho que todos los entes de apoyo humanitario estén instalados hoy por hoy en Venezuela. Este, y nosotros nos pidieron hacer un análisis de cuáles eran los problemas en el marco normativo, y en un estudio que hicimos observamos que el nivel de incumplimiento artículo por artículo de la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales en este momento alcanzaba el 92%. O sea, el 92% del articulado no se cumple. Y en la Ley de Protección Civil, un análisis similar sugería que el nivel de incumplimiento estaba como alrededor del 56%. Entonces, el problema no es que hacen falta normas ni leyes, ni lo que hay que tratar es de que se cumpla de alguna manera lo que existe. Y yo creo que eso es extrapolable a cualquier otra ámbito, no solamente el tema de los desastres. Un breve comentario sobre lo que fue el Programa Nacional de Investigación aplicada a la reducción de riesgo del Ministerio de Ciencia. Ese era un programa realmente muy interesante. Hay algún material que ustedes pueden encontrar en nuestra página web sobre lo que se hizo, las áreas que se manejaron, los distintos ámbitos que se estudiaron. Y de ahí se obtuvieron varios estudios diagnósticos financiados que realmente son, me parece impecable, pues por la calidad y la rigurosidad que tienen y la calidad de las recomendaciones que dan. Todos estos documentos que están allí están disponibles para su descarga, son productos finales de aquel esfuerzo, lo pueden descargar desde la página web del SIGIR. Pero fíjense, 4 solamente que quiero mencionarles que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Uno es un proyecto de caracterización de los riesgos de aludes torrenciales de Caracas. Trabajo fantástico que dirigió el doctor José Luis López del Instituto de Mecánica y Fluido. Los mapas son realmente impecables, ahí hay una cantidad de cosas importantísimas que hay que hacer, y los niveles de afectación. Ese mapa que se ve arriba es una representación en 3D de los trabajos del IMF, y realmente ahí hay una cantidad de cosas que se deberían hacer ya para tratar de evitar
que estos escenarios se conviertan en calamidad, ¿no? Se hizo un trabajo también de evaluación de la vulnerabilidad de presas y embalses de Venezuela. Ese trabajo lo dirigió el doctor Diego Ferrer y y el doctor Sergio Marín de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Y ahí hay un análisis de la vulnerabilidad de cerca de 100 represas y embalses de Venezuela. Realmente es un trabajo muy bien hecho y hay realmente cosas que se deberían tomar en cuenta. Finalmente, hay un trabajo que se menciona que es un repositorio nacional de datos hidroclimáticos que vale la pena mirar para entender la cantidad de información hidroclimática que llegamos a tener. Y finalmente, un proyecto de sistemas de potabilización de agua en caso de emergencia que dirigió la doctora María Virginia Napur. O sea, lo que quiero comentar es que esos materiales realmente son muy buenos. Ya para cerrar, quisiera mencionar entonces algunas ideas muy breves sobre qué es lo que se puede hacer ante este tema. Este no es un tema que no solo no está bien resuelto en Venezuela, no está bien resuelto en el mundo. El último informe del Foro Económico Mundial sobre los grandes riesgos, retos que tiene la humanidad y los grandes riesgos del planeta, en este momento define que el tema del riesgo hidroclimático está en los primeros tres. Entonces, ante ese tema, nosotros en el SIGIR hemos desarrollado algunos esfuerzos mirando el problema en el contexto latinoamericano. En ese sentido, desarrollamos, como mencionó Luis Mora, un estudio en el año 2017 que se llamó Identificación de Estrategias Financieras para la Adaptación al Cambio Climático en el sector agua y saneamiento, pero realmente trabajamos en tres sectores, en el tema de escenarios climáticos, agua y saneamiento, residuos sólidos, y en el tema de aludes torrenciales e inundaciones. Ese componente 4, de hecho, lo dirigió el doctor José Luis López. Y ahí se identificaba claramente cuál sería la metodología sugerida para abordar este tipo de temas en el contexto particular que caracteriza a los países de América Latina y el Caribe. Se identificaron 5 grandes áreas y en cada una de esas áreas se identificaron un conjunto de acciones que se consideraban muy importantes. De esos trabajos se generaron inclusive indicadores que permitieron medir cómo están los países, unos en comparación con otros, en función de cuán bien o cuán mal lo están haciendo, en función de reducir el riesgo de desastres hidroclimáticos. Y bueno, realmente ese fue un trabajo que ha servido de mucho para otras iniciativas que hemos seguido avanzando. Penosamente, y ya creo que me quedan 3 láminas, resultados sugieren que en el mundo este reto sigue siendo un reto sin resolver. En el año 2023, las Naciones Unidas le pidió al International Science Council que hiciera un diagnóstico para ver si realmente el planeta iba a alcanzar los objetivos de reducción de desastres definidos para el 2030. Los resultados de ese informe son contundentes. Dicen que no solo no se va a llegar sino que en muchos casos vamos a estar peor que cuando comenzamos en el 2015 a tratar de hacer el esfuerzo. Y ellos lo que sugieren es que no se va a poder avanzar en este tema si no se logran formas más eficaces de promover iniciativas basadas en gobernanza del riesgo, basada en evidencia científica. Es un informe muy importante que yo siento que hay que divulgar. La gobernanza del riesgo realmente lo que hace ver es que ningún gobierno solo va a poder resolver este problema. Mientras la información no baje a todos los actores, al sector privado, al sector público, a las comunidades que viven dentro de esas machas y no tienen idea, va a ser muy difícil avanzar. En ese sentido, nosotros hemos avanzado con algunas iniciativas. Este es un ejemplo de ellas. Unas aplicaciones, Amenaza se llama, que hemos desarrollado en varios países, en Panamá, hemos hecho en Europa también, hemos hecho en Venezuela, hicimos las primeras. Y en ese sentido, lo que pretenden es eso, darle el diagnóstico a la persona y que la persona sepa qué puede hacer él, independientemente si el gobierno o el alcalde o lo que sea no toma las medidas a tiempo. Y bueno, lo último que les quería mencionar era que esto es muy reciente y creo que es casi un tubazo que voy a dar aquí hoy. Nosotros estamos en este justo momento arrancando una iniciativa muy importante con el Banco Interamericano de Desarrollo que justamente es para definir una hoja de ruta 2025-2028 orientada a fortalecer la gobernanza para la reducción de riesgos hidroclimáticos en el contexto iberoamericano. Esto va a implicar una agenda de investigación aplicada
a la temática. Basada en la experiencia que tuvimos en Venezuela en el 2000, 2007, vamos a hacer un esfuerzo ahorita ya de carácter regional. Se va a trabajar en una cátedra regional para que las universidades, los investigadores compartamos, y el tema es cómo lograr que la información que tenemos, que científicamente es muy rigurosa, es muy buena, pero no llega al usuario final, que es lo que falta allí. Y bueno, como en la vez pasada, en esta última lámina, si quieren mayor información sobre este tema, hay alguna fuente que pueden consultar. Aquí hay 4 documentos. Primero, todos estos documentos del Banco Interamericano están disponibles en el Centro de Documentación del BID. Hay un estudio que se hizo para el sistema económico latinoamericano que muestra cómo estos temas pudieran convertirse en una forma de trabajo para el sector privado. Y hay un par de documentos que presentan resultados ya un poco más de carácter global. Este es un libro que se publicó en Asia, un estudio que hicimos comparativo de este mismo tipo, pero trabajamos en países asiáticos, y África y Oceanía, que es Clement Events and Disaster Mitigation from Policy to Practice. Y recientemente, esto creo que es del 2023, este libro de Springer tiene un capítulo donde también nos pidieron describir la experiencia que ha hecho el SIGIR en estos temas en América Latina, y se llama Extreme Natural Event, Sustainable Solution for Development Countries. Entonces, bueno, solamente en este caso lo que yo quería mencionar es que sí se han hecho cosas, sí hay esfuerzos, lo que falta es, o sea, el problema es que no es que no tenemos estudios, no es que no tenemos diagnósticos, realmente hay esos materiales, lo que falta es que esa información se convierta en políticas públicas o en agendas individuales de actores individuales que dicen yo voy a tomar medidas para que el próximo aguacero no me arruine o no me mate. Y eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Inayo, por su excelente posición. Igual al profesor Méndez y al profesor Mora. Aquí en el chat hay una serie de preguntas que creo que muchas de ellas han sido ya respondidas. Déjame revisar. Ah, aquí están comentarios del doctor Burós, de Yankee Rosenberg, pero que han sido respondidos por los exponentes en el mismo chat. Eh, de Venezuela. Justamente lo que está señalando el doctor Mora sobre la institucionalidad del drenaje urbano es uno de los problemas de manejo de agua, de lluvia en las ciudades. Tampoco hay concordancia entre planes de desarrollo urbano y planes de, de drenaje, porque estos planes se realizan en instituciones distintas, totalmente de acuerdo. No son comentarios del doctor Burós, están allí en el chat, no les voy, son muchos, no debo dar lectura. Yo creo que no hay más preguntas. Salomón López, saludos cordiales y felicitaciones a los expositores y organizadores de este interesante webinario. Tengo 2 preguntas para el profesor Luis Mora. ¿Cuáles fueron los modelos utilizados para realizar la simulación hidrológica de la cuenca rural urbana del río Barregas y para el tránsito hidráulico en el cauce de los caudales de crecida? ¿Cuál es la procedencia de datos hidroclimáticos? Sí, bueno, Profesor Mora. comienzo. Sí, se utilizó el XGeoRAS en las versiones 5 y luego utilizamos la versión 6. Los datos son históricos, ¿ok? Los datos históricos que teníamos de las estaciones hasta 2005. No hay más datos que nosotros tengamos digamos, disponibles. El CIDIA tuvo una colaboración con datos precisamente y el ministerio en su momento hasta 2005 y manejamos la base de datos nacionales y todavía tenemos información de esa información histórica antes de 2005.
y básicamente los modelos y lo que fue toda la simulación de todas estas técnicas lo hicimos con el swing. Esos modelos son precisamente de acceso libre y ahora precisamente con esta potencialidad que tiene el BIT, estamos pensando ya con estudiantes y utilizar, digamos, con la licencia que nos presta el BIT, Hydroid Float para trabajar la parte de flujo de detritos, que podría ser interesante para, digamos, refinar esos tirantes o algunos elementos que encontramos que ya ameritan ese tipo de análisis. Ujú. De resto, quedan una serie de felicitaciones y agradecimientos por las presentaciones. Hay una de Abel Mejía que me va a permitir leer, que dice: excelente evento, presentaciones estupendas, profesionales y entusiastas, muchas gracias. Las demás son felicitaciones por el estilo de Luisa Páez, de María Eugenia Gilberoes, de Elizabeth Cruz, de Martín Borachetti, de Yankee Rosenwald. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con los expositores en caso de ser posible y necesitarse? Es una pregunta interesante. No sé quién la puede leer de ustedes, quién la puede responder. María Eugenia Gilberoes: ¿será posible tener las presentaciones? Y pasa el chat, pasa el correo electrónico. Elizabeth Ramírez: felicitaciones y gracias. Otras estarán las presentaciones disponibles en algún espacio. Joaquín Benítez: muy buen coloquio, pertinente y con buenas presentaciones. Felicitaciones a los ponentes. Aníbal Rosales: buena presentación. Una buena parte de la gestión de cuencas consiste en cambiar el uso de la tierra hacia usos sustentables. La agricultura contribuye a la degradación de las cuencas, pero también contribuye a la conservación de los recursos de aguas y suelos. La erosión de suelos en el evento reciente fue claro. Excelentes exposiciones. Moisés Abraham: excelente espacio. Gracias por pan de expertos. Saludos desde Ciudad Bolívar, Venezuela, como socorrista especialista de WASH, de la Cruz Roja Venezolana. Información fundamental para nuestra ciudad capital. Yo los felicito, ahí me pareció excelente el evento. Les doy las gracias por la colaboración que me prestaron a mí personalmente, por los tiempos que me dieron para mostrarme lo que se iba a hacer. Y paso la palabra al doctor Wernes Corrales, que es el coordinador del Grupo Orinoco. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, Germán. Mira, Bueno, miren, yo ay, me sumo a las Perdón, felicitaciones. perdón. José Luis López está pidiendo la palabra. Sí, perdón. José Luis López está pidiendo la palabra hace rato. Por favor, yo no lo vi aquí en el chat. Por favor, tiene la palabra el doctor López. Gracias. Yo tenía un comentario, pero antes quería entonces felicitar a los organizadores, al Grupo Orinoco y a los ponentes por la calidad de sus exposiciones, ¿no? El comentario que yo quería hacer está relacionado con las carencias, las necesidades que tenemos en este tema. Yo creo que yo concuerdo con el profesor Alejandro Liñayo que tenemos un marco legal muy sólido, ¿no? Pero una de las carencias más importantes que yo veo es que no tenemos planes. Hay un plan nacional que fue anunciado el año 2019, si mal no recuerdo, anunciado por el Viceministerio de Gestión de Riesgos, donde hablaba de un plan nacional de gestión de riesgos de desastres en términos generales. Pero ese plan no es conocido. Yo, por lo menos en la academia, no lo conocemos. Yo he intentado buscarlo en las redes y encuentro planes de todos los países, en Perú, en Colombia, pero no encuentro el plan nacional de gestión de riesgos en nuestro país, ¿no? Entonces, pero la carencia que yo veo es que nosotros tenemos que desarrollar un plan nacional para la gestión de riesgos hidroclimáticos, ¿no? O riesgos de inundaciones, como se le quiera llamar, un plan que establezca claramente los objetivos, las metas, que identifique cuáles son las áreas expuestas en función del tipo de amenaza, cuáles son las poblaciones más vulnerables, que establezca metas a corto y mediano plazo con un cronograma de trabajo. Por ejemplo, tenemos que elaborar mapas de riesgo o mapas de amenaza en determinadas poblaciones en un periodo de tanto tiempo, ¿no? En un año tenemos que tener esos mapas disponibles, que establezcan metas concretas, ¿no? Y por supuesto que asigne responsabilidades y atribuciones
porque creo que uno de los problemas que tenemos es que hay muchos organismos, perdón, que están trabajando en este tema, pero no hay una definición clara de responsabilidades, ¿no? Tenemos el Viceministerio de Gestión de Riesgos, tenemos el Ministerio de Atención de las Aguas, que tiene a su vez una dirección de control de inundaciones, tenemos el Ministerio del Ecosocialismo, pero creo que las responsabilidades y atribuciones no están bien definidas. Entonces tiene que haber un plan nacional que tome en cuenta también las inversiones necesarias, que establezca mecanismos de financiamiento y todo lo que conlleva un plan con metas, objetivos y acciones a llevar pues, a corto y mediano plazo. Ese es el comentario que yo quería hacer. Muchas gracias, profesor López, por su excelente comentario. Señor coordinador, Bueno, cierre sí, usted, por gracias, favor. Germán. Yo me hago eco de las felicitaciones y los reconocimientos que han hecho muchas personas en el chat. Les agradezco tanto a los ponentes como a Germán este magnífico evento y debo de verdad felicitarlos, no solamente por la calidad, además por lo que atrajo a más de 70 personas, en algún momento hubo 73 personas presenciando esto. Y quisiera hacer un comentario personal, a título personal. De los años 2007 a 2015, a 2016, me tocó trabajar en temas de planificación de sistemas de control de riesgo para la CAF, dentro de una iniciativa que tenía la CAF en la cual participó también José Luis, que se llamaba Geópolis. Y en estudios que hicimos para varios países de América Latina, para eh, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y dentro de Colombia para varias provincias. Había en aquellos momentos, los últimos datos que tengo son del año 2016, para aquellos momentos estaban en marcha iniciativas de un sistema de registro de proyectos de infraestructura que llevaba en cada país el órgano, digamos, equivalente al Cordiplan de los años 90 venezolano. Entre los análisis a los que tuve acceso y en los que participé, de ellos resultaba un comentario como el siguiente: a menos que la planificación y el sistema de información dirigido a apoyar la gestión de riesgos, a menos que integre los distintos componentes de infraestructura, hay una probabilidad muy alta de que se pierda la efectividad, porque no se hace nada eh, planteando solamente la infraestructura hidráulica y no considerando, por ejemplo, la infraestructura eléctrica o la infraestructura de otros tipos de infraestructuras viales, por ejemplo, que pueden impedir el flujo, el escurrimiento, por ejemplo, sobre zonas de pendientes relativamente importantes. Les hago este comentario en la página web de la CAF están todos esos estudios y yo creo que sería interesante que se planteasen eso, no solamente ver la parte hidráulica o la parte de vialidad o la parte de estructuras de edificaciones mismas o la parte de electricidad, sino que se planteasen que hiciesen un intento por crear un banco de información que reúna todas esas infraestructuras, porque la construcción de algunas de esas infraestructuras, no estando teóricamente conectadas directamente con el factor fundamental de exposición, podrían contribuir a elevar la vulnerabilidad de los sistemas. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Les agradezco a todos los participantes mucho por sus intervenciones y les recomiendo o los invito a visitar la página web del Grupo Orinoco, donde seguramente van a encontrar informaciones interesantes que pueden servir o pueden por lo menos ser atractivas para cada una de las especialidades que ustedes manejan. Muchísimas gracias y buen provecho para todos.
Luego.